milagros son algo extraordinario. El punto es que muchas veces vemos el milagro como un acto de un momento y realmente no entendemos que es un milagro en sí. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, la palabra del Señor dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Note lo que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Bueno, voy a leer esta versión. En presencia de muchos signos que habían sido narrados en este libro, estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Diga conmigo: todo lo que pasó no se registró. Si nosotros a veces nos quedamos atónitos con lo que la Biblia registra, imagínense cuántos milagros habrán ocurrido que no pudieron registrar. Dice la Biblia muchas otras señales. Señales no es solo sanidad. Señales son portentos, maravillas, cosas que Dios hizo que ni siquiera podemos imaginarnos que hizo Dios. Recuerdo el día, comenzaba en el evangelio, el día que llega mi esposo y me hace una pregunta: ¿cómo se sana un cojo? Un manco. Y me quedo yo dándole al coco: ¿cómo se sana un manco? Y le pregunto: ¿cómo se sana un manco? Y me dice: echando el miembro. ¿Qué le falta? Y cuando me enseña en la Biblia que decía: y a los pies de Jesús muchos eran sanados, y dice mancos. Dije, nunca le había puesto atención a una frase tan pequeña. Los mancos se sanaban a los pies de Jesús. O sea, Jesús predicaba y al que le faltaba un miembro, plum, lo echaba, y la Biblia lo registra. Y los mancos eran sanados. En este pasaje el Señor está diciendo: hay mucho que yo no he logrado registrar, pero que sucedió, que no se escribió, pero que pasó. Entonces, ¿qué es un milagro? La manifestación del poder de Dios es un milagro. La manifestación visible del poder de Dios es un milagro. Hermano, cuando el poder de Dios se revela para glorificar su nombre, para fortalecer la fe, para exaltar el nombre del Señor o incluso para cumplir un propósito, ahí hay un milagro. Un acto extraordinario y sobrenatural que vaya en contra de todas las leyes físicas, humanas y terrenales es un milagro. Todo lo que rompe la lógica es un milagro. Entonces, si alguien me diría: pastora, ¿qué es un milagro? Yo diría: algo inexplicable. El punto es que nosotros queremos explicar a Dios y Dios es inexplicable, insondable. El punto es que a veces queremos explicar la obra de Dios y la obra de Dios no se puede explicar. No puedes explicar cómo es que una persona arrepintiéndose en su corazón automáticamente salva. Hay cosas que no se pueden explicar y ahí es donde entra la aplicación de la fe en lo inexplicable. Pero hoy quiero centrarme en algo, porque muchas veces creemos que el milagro es lo que contemplamos que en un momento. Pero mi mensaje, si me ponen el título en pantalla, lo voy a agradecer. Mi mensaje va más allá, a que pensemos cuál es el efecto de un milagro. ¿Qué sucede después que ocurre un milagro? Hay muchos milagros en mi vida que a mí me han marcado. Muchos milagros. Yo he visto, hermano, muchas cosas extraordinarias. Tengo muchos más, pero solo hablo de unos 8 muertos resucitados. Solo hablo de eso. Y en mi iglesia en Cuba, la iglesia que dejamos en Cuba, hay un hermano que no sé cómo se llama. Es oveja mía, no sé cómo se llama. ¿Sabe por qué no sabemos cómo se llama? Porque le pusimos por nombre el muerto vivo. ¿Cómo? Juan. Le pusimos el muerto vivo. El hombre estaba agonizando, segundos, muere, ahí estaba, seco, un cáncer general, lo mandan a la casa a morir, no comía, no orinaba, no defecaba, sus órganos estaban paralizados, había una parálisis total en todo su organismo, se consumía, no hablaba, no oía, había perdido todo, era una pasita seca, era un gajito así, hermano, en una cama muriéndose, y alguien llega a la iglesia, impío, con un pijama. Estábamos en una administración, suben el pijama, oramos. Estaba tan mal que el pijama no podían ponérselo. Tocarlo era desbaratarlo. Cuando se levantaba de la cama, la piel se quedaba. Estamos hablando de un nivel, ya estaba muerto. Oramos, alguien trae el pijama, llega a la casa, le ponen el pijama arriba. Hoy el hombre está casado, tiene hijos, tiene estudios, terminó universidad y se llama el muerto vivo. El efecto es que donde quiera que ese hombre pase en su reparto, él es el muerto vivo. Entonces el efecto del milagro no fue solo que un hombre viviera, es que toda su familia se convirtió.
es que su hija se convirtió, es que sus sobrinos se convirtieron, su hermano se convirtió, su madre, toda la familia se convierte porque nosotros lo vimos morir. ¿Quién nos va a hacer el cuento si nosotros vimos lo que había en una cama? Entonces el efecto del milagro va más allá de un hecho en sí. ¿Qué produce un milagro? Y el primero que quiero leerle para pasarle rápidamente por arriba es el cojo del templo La Hermosa, un pasaje que usted conoce en Hechos capítulo 3 verso del 6 en adelante. La Biblia dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos predicamos del templo, del cojo del templo La Hermosa, pero yo estoy hablando hoy del efecto del milagro. ¿Por qué el cojo estaba en la puerta y no estaba dentro del templo? Aunque hay muchos ángulos interpretativos, la verdad es que la ley lo excluía, porque la ley decía que nada imperfecto podía entrar delante de Dios. Ni cojos ni ciegos. Entonces todo el que estaba enfermo estaba excluido de la presencia de Dios. El que nacía con una limitación no podía tener acceso, pongámoslos en los días de hoy, no podía entrar al culto. Era visto como una mancha moral, como alguien inestable. Es más, en los proverbios, para hablar de alguien que era inestable, se usaba el cojo. La boca del necio, el proverbio del necio es como un cojo. ¿Por qué? Porque siempre se usaba como ejemplo de lo vil. Entonces este hombre yacía en la puerta del templo porque no podía entrar al templo. Diga conmigo: excluido de todo. Excluido de todo. ¿Qué mujer se iba a casar con un cojo si no podía proveer? Cuando tuviera 4 o 5 hijos, ¿cómo iba a poner el pan en la mesa? Entonces era un hombre sentenciado a no casarse, a la soledad perpetua, excluido de la gloria y sin esperanzas de familia jamás. Porque qué mujer que quiere ser representada en el tabernáculo va a querer casarse con un hombre cojo. Entonces a veces vemos los milagros y jamás imaginamos qué hay detrás. Excluido. La vida entera tenía que vivir como un limosnero. ¿Sabe qué significa esto? Vivía de la misericordia, pero no podía ganarse el pan. En otras palabras, mentalmente, emocionalmente, era un hombre incapaz. Incapaz de tener familia, incapaz de proveer. Era una carga para su hogar, era una carga para él mismo, y por ende lo único que daba era lástima, no había honor. Cuando el hombre se sana, la Biblia dice que inmediatamente cuando sus pies se afirmaron, entró al templo. El milagro no fue que el hombre caminara solamente. El milagro no fue que al hombre se le afirmaran los pies. Hermano, el efecto del milagro es que el milagro le dio acceso a todo lo que el hombre no podía acceder. De este día en adelante el hombre calificaba para ser esposo, calificaba para un empleo, calificaba para ganarse la vida y calificaba para entrar al templo. Antes de eso no era nada. Sí, cuando hablamos de milagro, a veces creemos que es ver a la gente sanar, pero nunca nos hemos sentado a preguntarnos qué sucede después de un milagro. Un milagro cambia la vida, no solo social, emocional, mental, sino que cambia el núcleo familiar. Un milagro lo cambia todo. Y por eso quiero hablarle de alguien más. Para mí, uno de mis pasajes favoritos, Lucas 8, 43 y 44. De mis favoritos. La mujer de flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Sabe usted qué decía la ley sobre una mujer con flujo? Le digo, una mujer con flujo no podía entrar al templo. Una mujer con flujo no podía acercarse a un rabino, mucho menos tocar un rabino. ¿Cómo podía entrar al templo si se sentaba? La silla en la que se sentaba quedaba, hermano, contaminada. Era como, ¿se recuerda el tiempo del COVID? Cuando empezó el COVID, ahí viene un contagiado y la gente se alejaba, 6 pies de distancia. Ese era el mismo efecto que provocaba la mujer con flujo de sangre. La Biblia no dice si era casado o tenía hijos. La Biblia se centra en ella. Pero si vamos a hablar de que llevaba 12 años enferma, quizás pudo ser un problema en un parto que la haya dejado con algún problema en su interior. Las mujeres saben lo que es parir
Y después que pares, que tu cuerpo no funcione igual de una u otra manera. Prolapsos vaginales, ocurren cientos de diagnósticos médicos propios a raíz del parto. Pudo ser que ella parió y algo se dañó. La verdad es que si estaba casada, esta mujer ya estaba sola. ¿Por qué? Porque el flujo continuo anulaba la intimidad. Un hombre no podía acostarse con una mujer con flujo y por ende el hombre tenía que dejarla, la abandonaba. Ahora no solo era una mujer inmunda, sino también era una mujer repudiada. No podía entrar al templo, no podía dar ofrenda, no podía participar de fiestas. Se imagina todo el pueblo envuelto en la fiesta de los tabernáculos y ella no podía participar. ¿Qué tenemos? Celebramos la fiesta de las trompetas y ella no podía ser parte. Y ahora que estamos en la fiesta, no sé, de los panes sin levadura. Y ella no podía, 7 fiestas y ella no podía estar en ninguna. Vamos al templo, no podía ir al templo. Vamos a llevar ofrenda, no podía dar ofrenda. Hermano, no sé si usted está entendiendo, pero si esta mujer tenía hijos, no podía tocarlos. Porque los hacía inmundos. ¿Se imagina levantarse, tener hijos y no poder darle un beso o un abrazo? Porque mi hijo lo contamino y donde vaya mi hijo va contaminado y lo van a sacar de cualquier lugar. Esa era la vida de esta mujer. A veces decimos, bueno, y tocó el manto y sacó sanidad. No era eso, era la peor vida la que tenía esta mujer. No podía tener nada, no podía tener vida comunitaria, no podía tener vida familiar. Se imagina un cumpleaños, pero hey, no inviten a la de flujo. Hoy cumpleaños fulano, nació ciclano, hay una boda, no puede venir. Si se casaban sus hijos, ella era la única persona que no podía participar en la fiesta. Si se morían sus padres, ella no podía ir a la ceremonia del entierro. ¿Entiende la magnitud del milagro? Porque a veces leemos muy fácil, y tenía flujo de sangre y tocó al Señor y ¡plum! Fue sana. No tenía vida. Le digo más. El día que esta mujer tocó a Jesús, eso se llama transgresión. La ley decía que una mujer inmunda no podía tocar a un rabino. Y esta mujer se atreve a transgredir la ley porque ella no tenía vida. Se imagina que si por error le pasaba a alguien por al lado y lo rozaba, esa persona tenía que lavarse, aislarse y esperar la noche. ¿Cómo iba a ir al mercado? Si rozara a alguien era un problema. ¿Cómo iba a buscar lo básico? Si yo sin querer le pasaba a alguien por el hombro y esa persona, ¿y qué haces? Estoy aislado porque toqué a la inmunda. ¿Entiende la vida que llevaba? Cuando Jesús la sana, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y públicamente Jesús quiere certificar el milagro, porque convierte a esta mujer de inmunda en virtuosa. No es que solo se detuvo el flujo de sangre o el flujo de su interior, es que le dio vida a la mujer que no tenía vida. La mujer que no podía abrazar a sus hijos ahora podía abrazar a sus hijos. La mujer que no podía tocar a su familia ahora podía tocar a su familia. La mujer que nunca había sido invitada a una fiesta ahora podía estar invitada. Le digo más, ella era una presa suelta y su prisión era su enfermedad. Entre todos los milagros que a mí me ha sorprendido, esos milagros que me he disfrutado, me recuerdo un milagro. Estaba en Camagüey. Camagüey es una ciudad. Y estaba en Camagüey predicando y me suben un niño que no recuerdo qué tiempo debe haber tenido, quizás no tenía un año, ciego de nacimiento. Hoy no me pregunte si le faltaba la córnea, ¿qué le faltaba? Era ciego de nacimiento. En medio de la atmósfera de milagro, el niño ve. Todo el mundo grababa que el niño veía. Todo el mundo grababa, el milagro está en el internet. Todo el mundo grababa que wow, el niño intentaba tocar las cosas, miraba las luces. Qué lindo el ciego ve. Pero en el milagro, en la pantalla, hay un evento en el que nadie se detiene a mirar, y es lo que yo siempre miro: la madre del niño. La madre del niño no podía hablar. La madre del niño no podía testificar. Porque para todos el ciego había visto. Para ella, su hijo iba a poderla ver por primera vez. A veces no entendemos el efecto de un milagro. Y cuando no entendemos el efecto de un milagro, no nos enamoramos de que la gente se sane. Para mí aquella mujer, ahí está el video, quisiera haberlo tenido y haberlo traído porque es una de las escenas que a mí más me apasiona de mi ministerio.
En otra cruzada me traen un niño PCI, parálisis cerebral infantil, una silla de ruedas y una atmósfera de milagros. Cae la atmósfera, se sana el niño, se para por primera vez de la silla de ruedas, se endereza en sus manos, empieza a sonreír, deja de babear. Algo extraordinario, bello. El efecto del milagro, la madre no llegó al altar. ¿Por qué? No podía. Hermano, ¿estás realmente tú enamorado de la obra de Dios? ¿De lo que Dios puede hacer? ¿O simplemente del brillo de un momento? ¡Wow! Se sanó. ¿Qué sucede después de eso? ¿Cómo le cambia el milagro la vida a alguien? ¿Cómo cambia el milagro la vida en un hogar? Estoy en Vanes es otra ciudad. Y estoy en Vanes predicando, y yo le había hecho una oración al Señor porque había visto un milagro de un hombre de Dios. Me convierto y estaba viendo una cruzada de Benning Hill. Quizás no lo conoces, un viejito canosito, un hombre de Dios. Y en esa cruzada que yo vi recién convertida, se paró una mujer de silla de ruedas. Y yo puse mi mano en la pantalla y dije, yo quiero ver ese milagro. Estoy en una cruzada en Vanes y se para una mujer de silla de ruedas. Todo el mundo grita, la euforia de todo el mundo. Y wow, tremendo. Cuando empiezo a tomar el testimonio de la mujer, ¿qué había sucedido? La mujer tenía a alguien abrazada. Pero cuéntame, no, a ella qué le importaba contar si se había sanado o no. Pero cuéntame, no podía hablar. ¿Por qué? Porque en la cesárea a ella le cortaron algo, le dañaron algo y la dejaron, todos sus nervios murieron. Sus brazos eran como gelatina, sus piernas eran como gelatina. Por ende, la bebé que dio a luz jamás la había podido ni abrazar ni sostener. Sus brazos estaban muertos. Yo estaba tan preocupada por el milagro que no me caía el 20 de que esa mujer lo que estaba experimentando era que por primera vez podía abrazar a su hija. ¿Se imagina una niña que por 10, 11 años nunca había experimentado el abrazo de su mamá? El efecto de un milagro. Amar lo sobrenatural de Dios no es amar el brillo de ¡wow! ¡Qué poderoso el culto! No. ¿Qué provoca esto? ¿Qué provoca un milagro? Esta mujer reintegrada a la sociedad, vida, podía abrazar a sus hijos, tocar a sus hijos. ¿Qué provoca esto? A ver, hermano, es que la verdad no hemos entendido la necesidad de ver a Dios hacer milagros. A veces necesitamos nuestro milagro, pero no entendemos ni siquiera la importancia de un milagro en sí. ¿Por qué la iglesia necesita ver milagros? Porque un milagro no es solo un evento que sucede dentro del templo. Es un cambio total en la vida de alguien, donde una vida es totalmente transformada. Eso es un milagro. ¿Usted ha pensado en todos los médicos que tocaron a esta mujer? Ellos quedaban inmundos. Así que siendo médicos, ¿cómo atiendo a la inmunda? El efecto de un milagro es que cuando Dios hace algo, no es solo para que aplaudas y te sobreexaltes y que wow, qué gran poder. Es para que entiendas que Dios está cambiando vida, familias y hogares completos por medio de un milagro. El milagro no es para exaltar al hombre que lo provocó, es para que el nombre de Cristo sea exaltado en cada casa donde se cuente las grandezas y las maravillas que Dios produce en la vida de un hombre. Juan capítulo 12, versículo 10 y 11, aparece la historia del mejor predicador de la historia, Lázaro. Y alguien me dirá, pastor, el mejor predicador, déjeme. ¿Sabe quién era Lazarito, verdad? El muerto que Jesús resucita después de 4 días. Yo creo que aquí hay médicos. Está el flaquito canoso. Ahí está con los niños. ¿No tengo otro médico? Ahí atrás. ¿Cuál es el estado de descomposición normal que tiene una persona luego de 4 días de fallecido? Póngase de pie. Después de 4 días, ¿qué le sucede a un cuerpo de muerto? ¿Ya hay gusano? Hay gusanos. Se forman como si fueran como coágulos de sangre. Cuando hay quemaduras, entonces explotan y los gusanos vienen porque hay una mosca que se posa en el cuerpo y de ahí vienen los gusanos. Hay un estado de descomposición.
entiende que cuando Lázaro resucita, rompía las leyes médicas y físicas. Porque Jesús es tan lindo que dice: llévenlo y desátenlo. Sean ustedes mismos testigos de lo que hay debajo de las vendas. Quítenle las vendas. Jesús lo resucita y dice: vayan, desátenlo. Y ahí estaba el curioso, el chismoso y el que estaba loco por ver la obra de Dios. ¿Sabe que la gente cuando se vestía estaba sin ropa? Así que cuando le desvisten, le quitan la venda a Lázaro, estaba totalmente sin ropa. Y mientras la gente descubría cara, ojos y todo, se encuentra la piel entera, desafiando todas las leyes. Pero este verso dice: los jefes de los sacerdotes tomaron la decisión de eliminar también a Lázaro. Lázaro era tan perseguido por Jesús. Lázaro no era predicador, Lázaro no hacía milagros, Lázaro no resucitaba a los muertos, pero Lázaro había sido el milagro que desafiaba toda la lógica del hombre. Así que ahora Lázaro era perseguido para matarlo, porque por su causa muchos judíos se alejaban de la religión y seguían a Jesús. Donde Lázaro llegaba, la gente se convertía, porque Lázaro era un testimonio caminante. Cuando Dios hace un milagro es porque convierte a la gente en testimonios caminantes. Hay gente que es un testimonio vivo. Nadie tiene que darle un micrófono. Ellos mismos testifican. Ahí viene Lázaro. ¿Qué es Lázaro? El que estuvo muerto. Ven acá, déjame ver tu piel, déjame revisarte. Es verdad, yo estuve en tu sepelio. Yo vi cómo te lloraban, yo vi cómo te sepultaban, yo vi la piedra puesta. Yo vi. Y luego de 4 días sale este hombre vivo. La Biblia no recoge una sola prédica de Lázaro, ni vivo ni después de muerto. Lázaro nunca predicó. Él era la predicación. Él era la predicación. El efecto de un milagro es que hay gente que se vuelve la predicación viva. Yo lloré en una ocasión por una mujer. Esta mujer estaba enferma del interior. Oro, va al hospital, se chequea y el médico le dice: ok, necesito que me digas ¿quién te operó? Yo no me he operado. A ti te operaron y te operaron con láser. Si usted no es cubano, usted no entiende. En Cuba no existe láser para operar a una mujer. Eso no existe. No tenemos esa tecnología. Todavía somos como indios de hace 5,000 años. Todavía inyectamos con jeringuillas de cristal y agujas de hierro. Todavía en Cuba se inyecta con jeringuillas de cristal y agujas sin punta de hierro, que te rompe la piel porque no puede penetrar. Todavía en mi país. Es un médico que le está diciendo a una paciente: ¿dónde te fuiste a operar con láser? Es un escándalo porque no existe el láser, pero esta cirugía yo la estudié y esto es láser. ¿Quién te operó? A mí no me operó nadie. Yo fui anoche a un culto. Espera, no te burles de mí. Yo soy médico. ¿Cómo tú me vas a decir que tú fuiste anoche a un culto y que hoy tú vienes con una operación hecha por láser? ¿Quién te operó? Bueno, el Señor me operó. Y había un milagro fuera de tiempo que la ciencia no podía entender en el interior de una mujer, con una tecnología que no existía, una evidencia de lo que Dios había hecho. Conclusión de la historia: la doctora puso un cartel en la puerta de su consultorio y le puso a todos los pacientes: hay una cruzada en la iglesia tal, váyanse para allá que se están sanando los enfermos. El caso fue tan grande que no recuerdo si la mujer perdió el empleo, ¿verdad? La botaron de salud pública, porque en mi país está prohibido que alguien predique. Un médico no puede predicar. Y esta mujer estaba cerrando el consultorio porque ella se dio cuenta de que su paciente, luego de 15 años tratándola, va una noche a un culto y hace la cirugía que ella como cirujana nunca puede hacer. La mujer viene a la iglesia porque ya no era uno, ya tenía 4 o 5 pacientes que habían sido sanadas. Y después de 4 o 5 pacientes, ella era ginecóloga y dice: espérate, yo aquí hay algo que no entiendo, me voy para el culto. La mujer llega al culto esa noche y ve a todos sus pacientes. Llamo a la doctora: venga para acá, necesito que me ayude, hermano.
terminábamos el culto y usábamos una manguera para baldear, echar agua en el frente del altar. Estaba lleno de manchas de sangre. Las mujeres botaban los fibromas, se les zafaban. Nunca he tenido una cruzada donde hayan tantos milagros en mujeres en el interior como esa. Era sangre por todos lados. Los milagros, hasta que entendí que todos esos milagros eran por esa mujer, por la doctora. Ella pasaba al altar, ella miraba a su paciente, ella revisaba el piso. ¿Qué está sucediendo? Espérate, esto no es normal. ¿Qué sucede aquí? No puedo. ¿Qué está pasando? Esta es paciente mía, déjame palparte. ¿Dónde está el fibroma? Mañana te espero en el consultorio. Y el culto se volvía, mañana te espero en el consultorio. Te veo a las 9, te voy a hacer un ultrasonido a las 10. A las 11 te voy a poner un espéculo. Y venían, hermanos, las pacientes para atrás con la certificación médica del milagro. Se convierte la doctora a Cristo, pierde su carrera, la botan, pero se salva. Porque, hermano, el efecto de un milagro, de romper las leyes, es que el que no cree, crea que Jesús es Dios. Hay gente que sanándose o no sanándose va a creer porque cree. Pero hay gente que necesita ver para creer. Y si Dios no entendiera eso, jamás le hubiera dicho a Tomás: mete tu dedo. Si a Jesús no le importara que el incrédulo creyera, no le hubiera dicho a alguien: mete el dedo. Pero no es que mete el dedo. Si yo estoy vestido y te digo: mete el dedo en mi herida, ¿qué tengo que hacer? Gracias a los que me están ayudando. Yo tengo que desvestirme, espérate. Y se quita la túnica y enseña el hoyo. Y no solo se lo enseña, mete el dedo. A Jesús le importa que el incrédulo crea. Se preocupa porque haya fe. Y el efecto de un milagro es que Jesús no logró convertir a tantos judíos como los convirtió Lázaro después de haber resucitado. Un milagro se convirtió en la amenaza de las sectas judías. Un milagro se convirtió en las amenazas de la secta judía. Porque hay una única manera de predicarle al religioso, y se llama bajo el poder de Dios. No bajo la palabra, sino bajo el poder de la palabra. Bajo el efecto real de que Dios es un Dios vivo, único y que lo cambia todo. Adelanto porque el tiempo me corre. Juan capítulo 9, verso 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dice la Biblia: y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Jesús, luego de haber leído el rollo y haber dicho: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, no se vuelve a registrar que haya ido a una sinagoga a predicar, pero metió la predicación por medio de los que se sanaban. Jesús entendía que el efecto de un milagro rompe la religión. Tú eres religioso mientras no ves el poder de Dios. La gente y las iglesias que viven carentes del poder de Dios son religiosos profesando fe. Cuando el poder de Dios es real en una congregación, la gente deja de ser religiosa para ser un expectante de la gloria de Dios. La mentalidad cambia. Este ciego ahora se convirtió en la causa de debate en medio de los que no creían. Todos debatían: ¿cómo fue? ¿Cómo viste? Tratando de explicar un milagro. El religioso siempre va a querer tratar de explicar un milagro. Es que eso no puede ser. Eso seguro que le pagaron. Eso seguro que está coordinado. Eso seguro que lo armaron. Eso seguro que entre ellos era un complot. Esa estrategia vieja solo habla de la religión. Hay que ver, hay que analizar los milagros, porque el diablo también hace milagros. Eso es viejo. Estrategias viejas. El efecto de un milagro es que producía que la gente se preocupara por aquel que hacía milagros. Jesús hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Hermano, no sé si usted se mueve en milagros, pero yo sí. Y por eso le voy a contar de mis experiencias, porque las suyas no las conozco. Se me sana un hombre de insuficiencia renal. No, hepatitis creo que era. Ahí el pastor me va a ayudar.
¿Sabe qué me dice el hombre cuando Dios le da órganos nuevos? Ahora puedo irme para los carnavales a tomar ron como nadie se imagina. Yo quería orar para que la enfermedad regresara. Ese día me alteré, me enojé. Señor, le reclamaba, ¿por qué lo sanaste? Tú conoces el corazón. ¿Por qué sanas a un hombre que tú sabes que quiere órganos nuevos para beber? Si los hospitales están llenos de gente que te ama y que necesita órganos nuevos, ¿cómo vas a sanar a este alcohólico para que vaya a beber? Peleé, hermano, toda la noche peleé. Me enojé, pataleé, lloriqué, porque aquel hombre, su testimonio fue: y ahora que tengo órganos nuevos, me voy para los carnavales. Tiempo después me dice Dios: los alcohólicos que lo conocen le preguntarán por qué estás bebiendo si te estás muriendo. Y él tendrá que contarle a los alcohólicos que yo los sané. Lo entiendo, no lo entiendo, pero ya no discuto. Ya sé, Señor, a algún lugar quieres llevar este testimonio. Estamos en una cruzada, hermano. Tengo niños enfermos, adultos enfermos, adolescentes enfermos. La iglesia está llena, tan llena que abrimos las puertas para que la gente se parara fuera del templo porque no podían entrar al templo. Y va pasando un panadero por afuera de la iglesia. Este panadero venía a determinar su turno y venía hablando mal de la iglesia. Esto es religioso, que si Dios, que si no sé qué. Venía hablando pestes de la iglesia. En Dios no existe coincidencias, sino un plan perfecto. En el mismo momento que este hombre está pasando por la puerta de la iglesia, digo yo, en el nombre de Jesús se sana. Pero no le hablo al hombre. Si le digo, y Dios me reveló, mentira. No le habla al hombre, le habla a los que estaban dentro. El hombre siente que algo le golpea aquí, empieza a palparse y todos sus quistes, tenía todo su cuello lleno de unas bolas, de unos quistes, desaparecen. El hombre se mete a la iglesia, empieza a testificar, se convierte. El hombre venía maldiciendo la iglesia y a Dios. Y a Dios le plujó no sanar a nadie de la iglesia para sanar al que lo maldice. Y yo miraba a los de la silla de ruedas que me decían: Señor, ¿y estos de aquí adentro? ¿Vienes a sanar a este feo payaso que venía hablando mal de nosotros, Señor? Tenía que haberle dado más duro y que cayera en el piso. Cosas mías, ¿verdad? Que del golpe se para. Algo así extravagante. Es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere. ¿En quién era más impactante un testimonio? ¿En alguien que había nacido en el evangelio o en alguien que maldecía a la iglesia? ¿Se imagina a alguien que maldiga a la iglesia y que todos los días en el trabajo haciendo la masa de pan, estos cristianos, hijos del diablo, y ahora llega al trabajo al día siguiente: Señor, se me desaparecieron los tumores? Hermano, Dios necesita gente que se enamore del efecto de un milagro, de lo que Él puede hacer, más allá de lo que usted imagina. El efecto de un milagro no es qué sucede en el momento, sino qué va a suceder después de ese momento a causa del milagro. El ciego de nacimiento no solo estaba testificando, no solo era discípulos, porque él dice: también quieren hacerse sus discípulos, como diciendo: ahora yo soy discípulo. Un ciego no podía seguir a Jesús. ¿Se imagina una caravana y el ciego sin ver para dónde voy, derecha, izquierda? Alguien que me diga: ¿qué? Si la gente estaba preocupada por Jesús, no por el ciego. Subámonos a la barca, y el ciego: ¿qué barca? Uy, ya la barca se fue y el ciego ahogándose en la orilla. No funcionaba. Así que cuando Dios lo sana, no solo lo hace predicador, sino que lo hace discípulo. El efecto de un milagro no es el milagro en sí, sino es todo lo que viene detrás. Dios cambia definitivamente la vida de alguien y esa persona se vuelve un testimonio vivo del poder de Dios. Gloria a Dios. Quiero ponerle el último ejemplo. Quisiera pedirle a mi esposo, no sé si me ayuda ahí con el pastor de la casa, a buscar el pedacito del niño de Camagüey. Son unos 5 segundos, pero te voy a agradecer si me ayudas en eso. Lucas 8, 34, 35 y 39 dice la Biblia:
Y cuando los que le cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. No voy a hablarle del gadareno. Usted conoce el gadareno, los demonios dando voces, Jesús que tiene contra mí, paz, se echan a los cerdos se tiran al barranco. Usted conoce el milagro. Yo quiero hablar del efecto del milagro. El gadareno es libre y cuando la gente ve lo que había sucedido, va a la ciudad y cuenta lo que había sucedido. Y cuando salen huyendo, pavoridos, esta gente se vuelven en voceros de Jesús. Un milagro se convierte en la razón de que todo el mundo en esa tierra empezar a contar de Jesús. Jesús no pudo llamarlo a todos, pero haciendo un milagro, todos vinieron a Jesús. En el verso 35 salió todo entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús. Jesús sabe que al ser humano le gusta el chisme y lo usa como estrategia. Mírenlo aquí. ¿Por qué vino la gente? La gente vino porque quería ver lo que había sucedido. Hay gente que no se conforma con oír. Déjame ver. Usted no es chismoso. En mi país, las ventanas tienen tablilla. No sé si sabe que tablillas son unas cositas finas que cuando se cierran hacen una pared y cuando se abren tienen abertura. En mi país, esos son unas ventanas poderosas para chismear. Todo el mundo, cuando hay problema, tú nada más escuchas la ventana, clic, 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 todos los vecinos, clic, 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 clic. Si el problema es muy grande y no está frente a tu casa, la ventana no funciona, tienes que salir a barrer. Eso es en mi país, no en el suyo. Todo el mundo barre, en el mismo lado. Se avisan unos a otros, fulano, corre, que hay un problema en la calle, y sale todo el mundo. Para eso sí somos buenos. Jesús sabía que en ese pueblo eran tan chismosos como algunos de nosotros. Y cuando Jesús sana al hombre, dice que todo el mundo, la gente se amontona para ver qué había sucedido. Y la gente viene a Jesús. Jesús usó el chisme para expandir el evangelio. Pastora, eso lo dice la Biblia, no me lo invento yo. ¿Usted sabe cuánta gente me ha conocido a mí gracias a los chismosos que hablan mal de mí? Que por curiosidad vinieron a ver un video mío porque habían oído hablar mal de mí y se quedaron. Sí, yo le doy gracias a los chismosos que también Dios usa para propagar el evangelio. Que lo hacen de una manera negativa, pero Dios termina haciendo lo que quiere. Y encontraron al hombre del cual habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. Recuerda que el hombre estaba desnudo. Por primera vez alguien lo vio con ropa. En su cabal juicio, y la gente se llenó de temor. El efecto de un milagro. El gadareno era temible, pero más temible era el Dios que había liberado al gadareno. Entonces tenía que haber un gadareno temible para que el que le liberara se convirtiera en más temible que el propio gadareno. La gente temía. El gadareno dice, bueno, Jesús, déjame ir contigo, le suplica, verso 39. El Señor le dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Efecto del milagro. Te liberé, pero ahora necesito algo. Ve y predica. Cuenta. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas, plural. ¿Por qué en plural si Jesús lo único que hizo fue liberarlo? Y este hombre se fue proclamando cuán grandes cosas. ¿Cuáles fueron las grandes cosas si solo lo liberó? ¿Por qué en plural? Uno, lo vistió. Al gadareno lo encontraron desnudo, pero cuando la gente lo encontró vestido. Jesús no solo lo había liberado, sino que lo había cubierto. Le quitó la vergüenza, la desnudez, lo sentó a los pies. Jesús tuvo un único discipulado con este hombre,
¿Qué le enseñó? Yo no sé. En lo que la gente fue, regó el chisme y regresó, ya Jesús lo había discipulado y luego le dice, ahora vete. En un discipulado lo habilitó para ser el evangelista más grande y el primero de toda su ciudad. Este hombre no podía enseñar teología, pero podía enseñar que el poder de Dios era real, porque él era la evidencia del Dios que predicaba. Él era la evidencia del Dios que predicaba. Hermano amado, el efecto de un milagro está en ser la evidencia del Dios que predicamos. ¿Sabe cuál es el problema con el evangelio de hoy? Que hablamos mucho y no evidenciamos nada. Hablamos de amor, pero no evidenciamos amor. No hay Lázaros, testimonios caminantes. No hay Gadarenos, testimonios caminantes. Hay gente profesando fe, llena de fallas y grietas que no ha decidido cambiar. Si me lo ponen en pantalla y lo vi que en medio lo tenían, ¿lo tienen? Díganme, me quito al medio. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Sí? Si me lo ponen. ¿Tú? ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, es cortico. Que me espere. Dale, yo me espero. Yo sí, ellos no. Ni el relojito que me ponen por ahí tampoco se espera. Ahí, hermano, el efecto de un milagro. El efecto de un milagro. Podría amanecer haciéndole testimonios, no del milagro, de los efectos de un milagro. Para mí han sido extraordinarios. Hace poco llegó alguien a mi iglesia y me dijo, ¿se acuerda de mí? Cuando me dicen eso, hermano, no me lo diga nunca. Me ponen contra las cuerdas como boxeador. ¿Se acuerda de mí? No, no me acuerdo de mí. Usted fue a mi pueblo cuando yo era joven, era bruja, practicaba hechicería, practicaba brujería. Y empieza la mujer a contarme. Tenía un cáncer, mis hijos se habían despedido de mí, se suponía que esa noche muriera. Me iba a morir, estaba diseca. Había perdido mis senos por un cáncer. Ya nos estamos enterando todavía. Me están fallando los de media. Al final reunión con el director. Y entonces, hermano, llega la mujer y me dice, toda mi familia era bruja por 5 generaciones. Yo era la 5ª generación. Una vecina, para que vea que ser metido es bueno, llegó a casa de la bruja. Hermano, la vecina era cristiana y se mete a casa de la bruja. ¿Seremos así nosotros los cristianos? No, aceite en los pies en el nombre de Jesús. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Reviro, retuerzo, rechazo, reprendo. Esta mujer, esta cristiana, se mete a casa de la bruja y le dice a la bruja, dame una ropa tuya que voy a ir a la iglesia para que oren por ti. La bruja, que está desahuciada, le da una ropa. La mujer viene a la iglesia, me da la ropa, toco la ropa, se va para la casa y le dice a la bruja, la predicadora oró por la ropa, tírensela arriba. La mujer tampoco podía vestirse, se pone la bruja la blusa arriba, se va todo el mundo a dormir. La bruja amanece sana, de pie, con masa muscular, comiendo, limpiando, echando todos sus santos dentro de un saco, va a la iglesia, le entrega la vida a Cristo, renuncia a la brujería y todas las generaciones que practicaban brujería reciben a Cristo. Ok, ese es el momentito. Ahí pónganlo. Eso fue hace 80 años. Ese es el niño. Miren, ese es el niño que le faltaba algo en sus ojos. No me acuerdo si era la córnea, qué era lo que le faltaba. Y el niño tiene un milagro creativo y recupera la vista. Miraba las cámaras, miraba todo. No podía ver, le faltaba algo en los ojos. Todo eso está lindo. El punto no es eso, el punto es la madre. Todo el mundo está, ¡vamos, testifica! La vieja no quiere hablar. Miren en esa cara. La cara de ella. Él está viendo. Ella en su corazón sabe que ese es el primer día que él la va a ver. Eso es todo. Páralo ahí. El efecto de un milagro. No es que sucede, ¡wow! Y se sanó. No. ¿Qué sucederá después? ¿Se imagina que ese niño cada vez que ve algo, la mamá le diga, ¿sabe que naciste y no podías ver? ¿Sabes que un día
Tú no podías verme ni a mí, ni a tu papá, ni a tus hermanos. Pastor, ¿y por qué esta prédica? Porque ¿sabe qué yo anhelo? Que en usted se despierte una pasión por ver a Dios actuar, no por ser usado. Ese es el enfoque inadecuado. Úsame, Señor. No. No es desde el egoísmo de, ay, que las luces me apunten. No, eso. Que te puedas enamorar de rostros de madres así. Que digan, ¿y ahora qué hago? Rostros como el de una enfermera cuando ve a su mamá sin cadera salir caminando. Rostros que llevo en mi mente como la madre de aquella niña que botó un tumor por su cabeza, por su nariz. Hay rostros que yo no puedo olvidar. Rostros como el de aquella madre abrazando a su hija por primera vez porque se paraba de silla de rueda. Rostros como el de la madre de un niño cuando Dios hace un milagro. ¿Sabe qué no olvido? El rostro de la madre de un niño que le faltaba el cerebro, parte del cerebro, y tenía un hoyo. Y cuando puso su mano, sintió que un aire entró entre sus dedos y el hoyo que había en el cráneo, que se tapaba con un pelo largo, empezó a llenarse. Y la cabeza que le cabía un puño, ahora tenía forma. El rostro de aquella madre, si no me equivoco, se me olvidan los lugares. Ese rostro, yo no puedo olvidarlo. El rostro de las 3 hijas que daban gritos en una iglesia porque una mamá de 80 años que era paralítica, ciega, muda y sorda, se paró, habló, veía y oía. Y yo no entendía el milagro porque, bueno, te paraste en la silla de ruedas, sí, y las 3 hijas dando gritos. Cuéntame, ¿y estás caminando? Sí, y las hijas, es que mami no puede hablar, mami era muda. Y entonces, mija, ¿cómo fue que te sanaste? No sé. Es que mami no puede oír, mami es sorda. La vieja estaba oyendo. ¿Me ves? Sí, la veo, pastora. ¿Cuántos dedos de aquí? 2. Y las mujeres dando gritos. Mami no ve, mami es ciega. Ciega, sorda, muda, paralítica. 80 y tantos años. Se para en la silla de rueda, abre. Me acuerdo del rostro de las 3 hijas. La vida le cambió. Hoy, el que viene con fe, por cuestión de tiempo me quitaron el reloj, déjemelo para sentir presión. Si es que tenemos culto ahorita. Mi único anhelo es ver ese rostro. Pero ese es uno de los tantos. En ese mismo video, unos segundos adelante, Juan, está el del niño de la mano. El del niño de la mano. Si le dices en qué segundo está, no, está al final. Es uno de los últimos. Sigue. Ese es el niño del tumor en el pulmón. No, sigue. Uy, no está. Ese pastor lo conozco. Bueno, léanlo ustedes si quieren, y a esos pastores también. Yo quiero orar para que Dios lo llene de pasión. Cuando ames las almas, verás a Dios usarte. Los líderes de la iglesia, servidores, quiero que reciban. A veces queremos hacer muchas cosas, pero el enfoque no es el correcto. Enamórate del efecto de un milagro. ¿Qué sucede en una casa si uno se convierte? ¿Qué sucede en un lugar si uno se sana? Señor, yo quiero llegar a ese que va a cambiar la historia de su casa. Ese es el deseo de mi corazón. Que Dios te llene de pasión por las almas. Ponte de pie, quiero orar por ti. Y como Pedro, yo también diré hoy: de lo que tengo te doy. Y aunque tengo oro y plata, no es eso lo que te voy a dar hoy. Yo no sé si aquí hay pastores, líderes, evangelistas o gente que ha soñado que Dios va a usarle. Quizás Dios te ha mostrado en sueños que va a usarte, pero nunca te lo has creído, o para ti fue simplemente un sueño.
Te viste soñando echando fuera demonios, soñaste que sanabas enfermo. Yo no sé qué soñaste. Yo no creo que dormiste con la panza llena. Creo que Dios estaba revelando su agenda para ti. Y si ese es tu caso, pídele permiso al que está a tu lado y pasa, porque voy a ministrarte. Quiero cerrar habilitando tu fe. Quiero cerrar ministrándote pasión. Pasión. Si quieres ser usado por Dios, pasa, también es para ti. El poder de Dios no es exclusivo. No hay que nacer con un apellido ni ser de la tribu de Dan. Hay que ser un hijo apasionado por las obras de Dios y entender que el legado de Jesús para nosotros es que hagamos obras mayores que la que Él hizo. Que puedas enamorarte del efecto santo. Clama, clama, clama a Él. Pídele la pasión. Señor, dame el corazón como el tuyo. Un corazón sensible, apasionado, hambriento por tu gloria. Para ser alguien que te ame, alguien que te ama, que te ame, que ame las almas, que ame tu poder. Solo soy alguien que me Espíritu Santo, dame el corazón de un evangelista. Dame el corazón de aquel que clama por las almas. Me despojo de todo amor por la gloria, de todo amor por ser visto. Me despojo del amor por ser usado. Quiero que tu nombre sea exaltado. Quiero mostrar quién eres. Quiero engrandecer tu nombre. Quiero hacer grande tu nombre, Señor. No busco ser visto, busco de que te vean. No busco ser conocido, busco que tu nombre sea conocido. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, servidores, muévanse. Métanse entre el pueblo, que hay gente que empezará a caer bajo el poder de Dios. Creo en la transferencia, creo en la habilitación, creo en el dar, creo en el habilitar a otro. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos a partir del libro de los Hechos, donde dice que recibían por imposición de mano el Espíritu Santo dones en el nombre poderoso de Cristo. Tu vida se habilita con fe, tu vida se habilita con poder ahora. Te habilito con la unción en el nombre de Cristo ahora. Que puedas empezar, servidores, conmigo a hacer milagros, a ver señales, a tocar enfermos y que ellos sanen, a tocar enfermos y que ellos sanen, a tocar enfermos y que ellos sanen. Tu nombre se pondrá sobre el enfermo y ellos sanarán. Por cuanto no buscas gloria, por cuanto no buscas conocimiento, por cuanto no buscas reconocimiento, hoy se habilita tu vida. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Se habilita una vida de fe, cójanla. Se habilita una vida de fe. Se habilita el poder de Dios para ver milagros, señales, portentos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay gente conectada a través del internet, recibe también en el nombre de Cristo. Habilitado, habilitado, habilitado. Habilitado. Un milagro ocurre. Habilitada tu vida. Habilitado tu vida. Habilitado del poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se habilita tu fe. Se habilita tu fe. Sean habilitadas las señales, la maravilla, los portentos, el poder de Dios. Que se pose tu mano sobre los enfermos y sanen. Que puedas predicar y se conviertan. Que tus palabras vayan acompañadas del poder de Dios. Que veas a Dios respaldar los dichos de tu boca. Sanar, liberar. En el nombre poderoso de Jesús. Nombre sin igual. Levanta tu mano donde estás. No puedo tocarlos a todos, pero Dios sí. Sopla, Espíritu Santo. 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 Los que me estás viendo a través del internet, tienes un enfermo en casa, bajo esta unción pon tu mano, sanará. En el nombre de Cristo hay una unción que se está desatando. Te vas a enamorar del efecto de un milagro. Va a nacer en ti la pasión por ver a Dios. Sanando, tocando, salvando.
Despójate de todo amor a la gloria, de todo amor a tu nombre, de hacer grande el nombre de un ministerio. Despójate de eso y ama al Señor, y verás a Dios obrar en tu vida y obrar en la vida de los tuyos. Padre, sobre cada pastor, líder, maestro, evangelista y anciano, sobre cada uno del pueblo que tiene hambre, tu palabra declara: cosas mayores que yo harán en mi nombre. Y esa habilitación viene hoy sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu presencia, te doy gracias, Espíritu Santo. Deja que su gloria te ministre. Deja que tu Santo Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu Santo te habilite, llene todo tu ser, encienda todo tu ser. Deja que el Espíritu de Dios te toque. Déjalo que llene tu vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y su nombre es Jesús. Jesús.